Bueno, muy buenas tardes. Aquí con Flor y Babilonia Literaria estamos abriendo esta mesa, una mesa que se suma al 7º encuentro de gestión cultural y más específicamente a los espacios de Lab Multimedia, que la idea es un poco reflexionar sobre distintas disciplinas artísticas y culturales, y nosotros vamos a hablar específicamente de lo que hace al ecosistema editorial. Por eso la mesa se llama Los desafíos del ecosistema editorial, pensando en la producción, circulación y difusión. Y para eso, bueno, hemos invitado a referentes que son un poco como siempre los estamos consultando, ¿no? Que sabemos que hacen mucho por la actividad cultural, hay muchos más, por supuesto, pero bueno, no podemos sumar a todos, pero la idea es que este documento quede para compartir, para seguir debatiendo, que sea solo un puntapié inicial. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida y también la bienvenida a quienes por ahí se van sumando a la actividad. Hoy nos acompaña Mariana Windigland. Mariana es traductora y la verdad que viene haciendo un trabajo muy interesante con todo lo que tiene que ver con la traducción al noruego, pero bueno, ella conoce mucho, está muy relacionada al mundo editorial y nos va a hablar de esto, que por ahí es un tema que no se plantea, no se habla tanto, y que es interesante, ¿no? Para los autores, para el mundo editorial en general. Así que bueno, gracias Mariana por sumarte. Mariana la conocimos en un proyecto que, bueno, quedó un poco trunco para nosotros, pero nos pareció muy interesante que ella pudiera hacer ese aporte. Así que sé que hoy estás como organizándote, has dejado de dar algunas clases y demás. Y nos vas a contar también de esto, ¿no? De por ahí uno piensa en otras traducciones, por ahí tiene como una idea de lenguas, el inglés, ¿no? Como estas lenguas, por ahí el noruego, cómo es ese mundo. Así que bueno, bienvenida Mariana. Gracias. También nos acompaña el editor Carlos Ferreira, del editorial Recovecos. No sé, ¿Carlitos está ahí o desapareció? ¿Se fue? Creo que se fue, pero bueno, va a volver. Pero lo vamos a presentar, Carlos, volver. vamos a estar hablando un poco él desde el sector editorial y sobre todo del sector editorial de Córdoba, ¿no? ¿Qué pasa con el sector editorial de Córdoba? Así que bueno, bienvenido Carlos, gracias por sumarte. Después también nos acompaña Soledad Grafiña Fernández, que bueno, ella es una librera de esa librería que todos un poco adoramos en Córdoba, que es el Volcán Azul, una librería que queremos mucho y bueno, nos parecía, creo que tienen un trabajo, primero una selección de títulos, un trabajo también de construcción, ¿no? De un público que también nos resulta que una experiencia interesante para traer en esta mesa, ¿no? Como ir pensando Aparte, en construir la historia. Sumo que viene de la parte de licenciada en comunicación social y nos parece que eso también es un aporte muy valioso para una librería y también por eso nos interesaba convocarla. Bueno, también nos acompaña Javier Quintá, autor, docente, editor. Bueno, Javier, más allá de su rol de autor, que me parece importante, ¿no? Poner en la voz de los autores cómo vivimos nosotros todo esto, porque ustedes saben que a veces los autores decimos, al fin de cuentas, somos como los últimos, ¿no? De esa escala es como de donde nace todo, pero finalmente, Gaby Margal se ríe porque hemos hablado mucho de eso. Pero bueno, también esta experiencia interesante que tienen ellos con la plataforma, con Somos Bardos, que bueno, un poco como Babilonia, hablamos de que tenemos como públicos muy distintos, pero como objetivos en común, ¿no? Que es poder generar caminos para acercar al libro, a la palabra, a la literatura, a estos lectores y estas lectoras, ¿no? Y construir también público, que ayer hablamos un poco de eso y es un tema que vamos a profundizar, así que gracias Javier por sumarte. Y cuando estábamos pensando en autoras, surgió que en las otras mesas no eran solamente de Córdoba, sino que había experiencias de gente de otras provincias. Entonces nos encantó sumarla a Gaby Margal, que es una autora que queremos un montón, es historiadora también Gaby, una gran referente, pero que tiene una experiencia interesante también en esta búsqueda de que los libros puedan llegar a otros mercados, ¿no? Salir de Argentina. Y además conoce mucho del mundo editorial, voy a contar una infidencia, nosotros tenemos un grupo y ella sabe mucho de todo eso, es una apasionada.
de todas estas cuestiones y nos parecía que su aporte podía ser interesante y también una mirada, ¿no?, por fuera de lo que pasa en Córdoba. Así que, bueno, hecha esta presentación, agradeciéndoles a cada una y a cada uno de ustedes su participación. Comenzamos, Flor. Dale. La primera, hay 3 ejes, ¿no? Como dijimos, que el primero es de producción, después está de circulación y difusión. Y una de las primeras cuestiones que queríamos plantear sobre la producción venía un poco ligado a un caso que nosotros con Fer charlamos mucho el año pasado y que tiene que ver con una situación que se planteó en España con una editorial muy pequeña que se llama, pequeña no, pero es una editorial independiente que se llama Errata Narurae, no sé si conocieron el caso, que durante la pandemia ellos tenían un número de 40 títulos por año para producir, llegaron a producir más o menos la mitad en marzo y decidieron no imprimir más el año pasado porque decían que había como una hipertrofia productiva en el mercado editorial y que había demasiados libros en el mercado y eso hacía que se vayan acumulando, ¿no? Que es un tema que ha salido en varias mesas de discusión y de debate, de como que hay una sobreproducción de títulos, de novedades, y que termina viendo como una cola y que se hace como un efecto de cuello de botella, y muchos libros ingresan a las librerías o muchas veces no terminan de hacer una circulación por los medios, etcétera, etcétera, y terminan cayendo, ¿no?, en los famosos depósitos de libros y que nadie más sabe qué hacer con esos textos. Entonces, la primera pregunta un poco venía desde ese ejemplo, ¿no?, desde ese caso concreto de España. Y la pregunta era, la consulta que le queríamos hacer era si creían que esa sobreproducción de títulos a nivel nacional es quizá contraproducente para el sector editorial. Un poco en la mirada de un editor, ¿no?, o también de libreros y de autores, como lo veían. No sé quién se anima a romper el hielo y responder. ¿Hay una sobreproducción? Quizás la primera pregunta podría ser esa. ¿Creen que hay una sobreproducción de títulos y novedades? Si quieren arranco yo, no tengo problema. Vamos. Bueno, a mí me parece que sí, definitivamente. Nosotros, por ser una librería pequeña y trabajar con un público en particular y que por suerte hemos cada vez afianzado más ese vínculo y afianzado un poco más el catálogo de la librería, tenemos una selección y hay cosas que, bueno, no podemos traer también por una cuestión de espacio. Pero sí, yo lo noto muchísimo, aquí hay mucha producción. A veces me parece que no de calidad tampoco, ni en cuanto a contenido, ni en cuanto a edición. Lo noto también, más que nada, en editoriales grandes por ahí. Nos pasó en particular con un libro de un músico que lo editó Planeta hace varios años. El libro era muy malo, la verdad que para nosotros fue divertido porque el músico era muy copado y fue muy divertida la presentación, pero incluso nos contaba él mismo que Planeta no lo ayudó ni con la prensa, no lo ayudó en nada en la difusión. Los libros creo que en la presentación vendimos poquísimos, y yo me preguntaba, digamos, no conozco cómo es la cadena de producción de esos grandes grupos editoriales, pero ¿cómo puede ser que editen tantos libros muy malos y que tampoco la misma editorial, que son monstruos editoriales, apuesta a esos libros, ¿no? Algunos también me comentaban que, bueno, la edición de un libro que vende mucho también puede servir para solventar un libro que vende poco, pero que está bueno, que esté en circulación, que eso me parece que está buenísimo. Pero sí me parece que hay mucho dando vuelta, no todo está bueno, las librerías no podemos bancar eso porque tampoco tenemos espacio y algo que no se vende tampoco está bueno tenerlo. No lugar. Claro, ahora sí es cierto que hay contenido que es muy bueno, que es necesario que esté, aunque probablemente no se lea o no se venda y no sea negocio, que tiene que ver también, ¿no?, con esto, ¿no?, con el derecho de que tenemos de acceder a determinados contenidos, que también es algo en lo que apostamos nosotras. Nosotras, por ejemplo, poesía sabemos que no es algo muy rentable, pero nosotras creemos que hay poesía que tiene que leerse, no sé, es como una cuestión de convicción y apostamos a eso, y de a poquito hemos ido logrando un público y hemos ido generando un vínculo en los cuales los lectores confían en nosotras y se acercan a ciertos contenidos. Pero sí es cierto que hay muchísima producción y de hecho nosotras, por ejemplo, no tenemos cuentas con grandes editoriales, entre otras cosas, porque implica empezar a recibir un montón de material invendible, al menos para nosotras,
Así que sí, definitivamente creo que es un problema. Pero bueno, supongo que cada editorial con sus análisis de costes y demás deberá revisarlo porque en el fondo que quieren hacer negocios, supongo, con cada libro que sacan. Pero sí, definitivamente creo que es un problema. Carlos, y un poco, ¿cómo viven esto? No sé si vos tenés una percepción similar, pero digo, ¿qué pasa con esto que dice Sole? Por ahí, ¿no? Estos grandes sellos que invaden con enormes cantidades de títulos. ¿Qué pasa con los sellos locales también, ¿no? En ese escenario. Para mí la postura de este editorial es súper cool y me parece que lo hacen porque pueden. El que hace libros, digamos, recibe los libros que tiene que hacer y lo que les interesa hacer, digamos. Cada libro que se hace es un libro para vender, no es un libro que se hace por alguna razón diferente a eso. Yo estoy de los dos lados, hace 15 años que tengo Recoveco y hace 15 años que hago libros para La Voz, con lo cual trabajo para dos públicos distintos. Y sí, la producción es muy diferente en editoriales independientes que en los últimos años ha subido, qué sé yo, el caso de Caballo Negro, que ha vendido 1.500 ejemplares de un libro, por ejemplo. Entonces hay como un público que se va formando, estoy de acuerdo con Soledad y está buenísimo el laburo que ellas hacen. De hecho, me parece que nuestros libros no son para su librería, por eso estamos. Entonces eso está bueno también porque de algún modo ellas mismas van editando el catálogo de cada una de las editoriales. Me parece que está bárbaro y es ayuda para la editorial y para la librería y lo que ella dice en el sistema operativo, de la distribución, de la administración, incluso de la libros. Nosotros pasamos por todas las instancias, digamos, tuvimos distribución nacional, nos fue bien, nos fue mal, pero para darte una idea, para entrar allí en un libro de Brienza que hicimos, tuvimos que hacer 2.500 ejemplares y 800 le dimos a Jenny solamente. Claro. Entonces, las cadenas se quedan. En eso está bueno la relación editorial-librero que te van marcando de algún modo la tirada, cómo se va moviendo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, digamos, uno produce en la medida de la demanda que tiene. Nosotros hay 10, 15 familias que viven de la editorial y de la autoedición también, con lo cual no publicamos cualquier cosa, pero producimos un nivel alto de autoedición en Córdoba, que es lo que más creció en la pandemia, en definitiva. Me quedé un poco pensando en lo que decían, me vino a la cabeza una reflexión que el otro día vi en Twitter, que decía que muchos autores quieren ser publicados y no sé si tanto leídos, ¿no? Como que hay un afán, ¿no?, de la publicación por la publicación misma, y un poco me vino a la cabeza por lo que decía Sole, digo, quizá los grandes sellos, las grandes editoriales, tienen, como dice Carlos, ¿no?, como pueden hacerlo, lo hacen, de publicar, y no sé si está el mismo afán en crear lectores, ¿no?, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es publicar los libros y que haya libros y libros y libros, y otra cosa es decir, bueno, esos libros, ¿a dónde van a llegar, no? O sea, ¿hay un lector? ¿Hay lectores para todos esos libros? Esa también era otra de las consultas que también nos hacemos con Fer, ¿no? De acompañar, que también lo decía Sole, ¿no? Cada editorial acompaña ese libro el tiempo que sea necesario para que llegue a los lectores. Creo que también ahí hay como un desfasaje, ¿no? De decir, no sé si esa empresa, ese sello, está dispuesto a invertir en tiempo para crear público lector con cada libro. Bueno, sería interesante que pudieran contar Javier y Gaby, que vienen como de experiencias de autores de distintos, ¿no? Digo, porque de alguna manera se mueven en círculos diferentes. ¿Cómo ven ellos esta enorme cantidad de libros que a veces, ¿no?, llegan a las librerías? No sé si Gaby por ahí vos tenés, como si hace Gaby como diciendo, sí, tengo algo para decir. Sí, primero hay algo que pensaba, y es que
la idea de sobreproducción pareciera que fuera una suerte de error en la Matrix, como que hay algo que no está bien, pero me parece que no es un error, que es un modelo el producir en exceso. Y es un modelo, y yo me preguntaba si es un modelo que puede sobrevivir en Argentina. Y entonces no sé si la pregunta es, ¿hay lectores para tal cantidad de libros? Si no, ¿hay mercado para tal cantidad de libros? Es decir, si hay mercado para ese modelo. Eso es, digamos, en general. Después, como autora, me ha pasado, y no sé si te ha pasado, Fer, cuando la otra cara de ese modelo de sobreproducción, y cuando te dicen, bueno, hicimos una nueva edición, va a salir, yo tengo acá, por ejemplo, un bolsillo de mis novelas. Va a salir un bolsillo, va a salir tal edición de este tal o tal libro. Cuando te llega el otro mail que te dice que vamos a destruir 2.000 libros, vamos a destruir otros 2.000 libros, te llegan como 5 mails, y si vos haces la suma, son como 8.000 libros que van a ser destruidos. Y esa es la otra cara del modelo de producir para ese mercado, lo cual es muy, muy difícil de entender a veces, y de aceptar que no podés rescatar esos libros, porque te dan la posibilidad de decir, bueno, podés hacer algo con estos libros, pero no podés, porque sos un ser humano con limitaciones. Después está otra idea, pero ya es como más diferente, sí, que es la de construir un lector para un determinado autor. Y eso depende de dos cosas, ¿no? De un trabajo que uno puede llegar a hacer con una editorial y con un editor, y el trabajo que uno mismo como autor puede hacer con sus propios lectores. Yo siempre digo, por ejemplo, que en mi novela anterior está digamos, la semilla de la novela siguiente. Entonces yo, en cierto modo, voy preparando a mis lectores, que yo he construido a lo largo de los años. Tengo un grupo de lectores que me sigue. Probablemente mis lectores no lo sepan, pero tienen ahí el elemento que va a venir en la próxima novela. Por suerte, en mi caso, sé que hay una próxima novela, sé que se está esperando, y es una situación particular. A veces un autor puede ser que no tenga esa posibilidad de decir, bueno, mi próxima novela va a ser esto, sino que va a tener que esperar un determinado tiempo. Pero también pensaba en Soledad, cómo ella va construyendo un lector de poesía, pero lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo. Así como a mí me cuesta también construir un lector que se acostumbre a ciertos, qué sé yo, a mí me gusta hacer ciertas vueltas de tuerca en mis novelas, y no todo el lector de novela romántica, por ejemplo, está con ese tipo de vuelta de tuerca, pero los lectores que me leen a mí, me leen desde hace mucho tiempo, y saben que yo soy capaz de eso y de otras cosas, ¿no? Por eso digo que es una inversión, ¿no? O sea, es una inversión que no sé si las editoriales y los sellos son capaces, aunque quieran hacerlo, ¿no? Porque como lleva tiempo, lleva dinero, porque lleva trabajo y algo que se tienen que encargar, ¿no? Después vamos a entrar en la parte de circulación y de difusión, pero es toda una gran inversión. Uh-huh. Sí. Que es difícil de... ¿Y en tu caso, Javier? Bueno, en mi caso yo puedo contar un poco, quizás lo que puedo agregar es, cuando se habla de editoriales grandes, siempre, nada, estamos pensando en Buenos Aires, obviamente. Y me parece que no analizamos el campo editorial de Córdoba. Y es un mercado mucho más chico, y que sí está el desafío de construir lectores, y que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Yo tengo la suerte de estar colaborando con Ferreira en Recovecos, y un poco viví ese tránsito también de la editorial, y lo hemos vivido como cambios. Cuando yo entré, editábamos poesía, después empezamos a editar periodismo narrativo, después nos fuimos a editar, y fuimos a través dentro de lo que podíamos hacer, porque obviamente la editorial es una editorial pequeña, pero que fue creciendo. Fuimos generando libros y al mismo tiempo generando nichos de lectores, y en base a lo que nos gustaba hacer, a lo que nos estaba, en ese momento nos estaba
nos estaba llevando, ¿no? Y me parece que en ese sentido el campo editorial de Córdoba, como bien dijo recién Carlos, sobre todo con Caballo Negro, está teniendo una especie de profesionalización enorme que antes no existía. Ahí, bueno, Mariana, desde el tema de la traducción, que digo, editoriales que piensan en que hay que tener un corrector, en que hay que tener un editor, un diseñador. O sea, entender que el tema no es la edición como una militancia o la autoedición, sino tener una mirada más empresarial, aunque suene horrible la palabra, pero sí, o sea, editar para que la gente lea y editar algo de calidad que tenga un costo, un precio, y que ese precio sí que pueda ser rentable para toda la cadena que trabaja alrededor de un libro. Y eso es algo que fue creciendo y está creciendo en Córdoba, y hay una parte, me parece que hay una cosa interesante, que es que Córdoba se convierta en un campo editorial, pero bueno, esta dicotomía que están planteando entre las multinacionales y los que estamos charlando acá es una cosa, es como comparar elefantes con, no sé, con hormigas recién. O sea, más allá de que creo que sobre todo editoriales como Recovecos, como a Caballo Negro en los últimos años, bueno, Raíz 2 en su momento con algunos libros, no puedo olvidar de algunas, por supuesto, pero no sé cómo están las otras. Bueno, han crecido de una manera enorme. Y sí pasa esto, como vos estabas diciendo, de que cada uno está teniendo su especie de comunidad de lectores. O sea, la gente que lee Recovecos, la gente que lee Caballo Negro. Como recién hablábamos de Babilonia, nosotros, Fer, desde que empezamos a trabajar en Bardos, nunca nos vimos como una competencia, sino todo lo contrario, ver cómo podemos colaborar, porque sabemos que estamos haciendo algo parecido, pero al mismo tiempo hay espacio para todos, ¿viste? Es que yo creo que, a ver, aquí todos estamos de acuerdo en algo. Necesitamos lectores y lector, ¿no? Es decir, somos lectoras y lectores. Esa es la realidad. No solo, Y yo pero creo que no solo necesitamos lectores, sino que sea rentable el trabajo que realizamos. Digo, a mí me parece que no debería haber tensión entre que una editorial independiente quiera ser rentable y quiera generar una empresa con puestos de trabajo, con esto que decía Javier, ¿no? De redactores, correctores, editores, diseñadores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que más allá de que pueden competir a nivel negocio, los grandes sellos tienen su público y los sellos independientes tienen su público y pueden habitar como en el mismo ecosistema. Y además hay algo, chicas. Sí. No, que lo que yo quería mencionar, que por ahí siento un poco con Javi en la visión en cuanto a las editoriales cordobesas. Primero que quiero mencionar es que lamentablemente hoy no es rentable la literatura, sobre todo para editoriales independientes, para librerías como la nuestra. Yo les doy un ejemplo. Yo la librería la tengo hace 6 años. Recién este año empecé a cobrarme un mínimo sueldo por lo que hago. Y le puse el cuerpo a la librería todo este tiempo, teniendo 1000 trabajos, y recién voy a tener una empleada en blanco este mes gracias a un plan del Estado que me ayuda con el sueldo, ¿no? Entonces, primero quiero aclarar eso, que lamentablemente dedicarse a la cultura, yo hablo de la literatura, que es la parte en la que estoy, es muy difícil querer que sea rentable y querer hacer algo que esté bueno y que sea de calidad. Primero eso, y eso le pasa a las editoriales independientes. Que yo sí estoy de acuerdo con Javi que hubo una profesionalización muy grande, pero a mí me pasa que en cuanto a las editoriales de Córdoba, sacando Caballo Negro, yo por ahí no sigo mucho el trabajo de los chicos de Recovecos, porque hace un tiempo que nuestra librería cambió mucho el perfil y ya los libros de los chicos no estaban funcionando, pero sacando Caballo Negro no noto que haya habido un crecimiento muy grande en relación a las editoriales cordobesas, ¿no? Raíz 2 tampoco la conozco mucho, pues es otra editorial con la que no trabajamos. Sí lo veo por ahí en editoriales muy chicas de Buenos Aires que están trabajando con Big Sur, que es una distribuidora grande que está laburando re bien y le está dando lugar a editoriales chicas. Pero bueno, eso también quiero que se rescate porque nosotras también sufrimos de los dos lados. Porque el hecho de que una editorial independiente labure a pulmón implica que hay un montón de cosas que se hacen a pulmón y se hacen como se puede, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante mencionarlo. Creo que me parece muy interesante lo que dice Sole, porque todos los que estamos acá, y ahora voy a ir con Mariana, que le quiero preguntar algo que va a generar un chisporrote acá, porque digo, yo creo que todos los que trabajamos en la cultura en general, porque me parece que las artes en general tienen como esas dificultades, y la literatura por ahí en particular,
realmente se le pone mucho más el cuerpo, muchas veces lo decimos con Flor, de lo que uno gana, ¿no? Económico, si uno lo ve en términos monetarios, hay mucho más laburo, no sé si les pasará a ustedes, pero digo, hay mucho más trabajo detrás de lo que finalmente es redituable. Lo que pasa es, bueno, uno apuesta, pero bueno, ahí también volvemos un poco al origen de esta charla, ¿no? Pensar cuáles son esas políticas públicas que realmente necesitaríamos, más allá de quizá un poco más de estabilidad, ¿no? U otras condiciones, pero digo, económicas, pero cuáles son las políticas públicas que necesitaríamos. Bueno, acá se habló mucho del libro en formato papel, ¿no? Estamos hablando de librerías, estamos hablando editorial, un poco cuando Gaby y Javier hablaban de sus libros, y le voy a introducir a Mariana porque un poco el otro día cuando charlábamos teníamos como una mirada distinta sobre esto, es muy interesante la de ella, esta cosa del libro, el libro en papel y el libro digital. Se potencian, ¿cómo los ves vos? ¿Están enfrentados? ¿Qué pasa con esto del libro digital versus el libro papel o no? ¿Son aliados? Bueno, gracias por tu pregunta. Pensé que íbamos a hablar de política pública, entonces lo voy a Vamos a hablar de política pública, ¿sí? Vamos a hablar de política pública. Bien, pero en cuanto a, no, conviven perfectamente. Yo creo que es una discusión esta de que el libro digital, que iba a matar el libro formato papel, soporte papel, ya quedó, es de modé, ya no se discute más. Quedó clarísimo que el libro en soporte papel va a estar siempre ahí. Y en mi experiencia, yo hace 10 años administro una librería online que vende exclusivamente libros digitales de gran parte de las prensas universitarias de América Latina, casi todas las de España, algunas de Estados Unidos y algún que otro país europeo, pero son unas 700, así que son muchas editoriales. Y es increíble la velocidad de producción, o sea, el libro digital se acortan muchísimo los tiempos, ¿no? Entonces, si pensamos en una novela, no, pero todo lo que es producción académica se agiliza muchísimo la circulación de las ideas, ¿no? Yo soy un entusiasta del libro en soporte digital y de funciona, hecho... Perdón, sí. funciona más en el ámbito académico que, por ejemplo, que en el ámbito de la ficción, esta cosa más literaria. Sí, yo creería que sí, pero yo en lo personal, la última vez que me mudé, yo me mudé 7 veces de país, he vivido por acá y por allá, la última vez desarmé mi biblioteca en Buenos Aires y fueron, no sé, mi colección Ibsen fue para la Biblioteca Nacional, o sea, hice donaciones porque ya no me podía mudar más con mi biblioteca. Y el azar me llevó a trabajar con libros digitales y honestamente yo el libro en papel que compro es porque conozco a quien lo escribió y quiero aportar a que, bueno, a que el libro salga y eso, pero tiene que haber una motivación especial o bien porque es, no sé, un libro de arte o de gráfica, cuya, bueno, donde realmente el soporte, ahora sí es un libro de texto, porque estudiando no importa, es ensayo, yo honestamente no veo por qué no podemos leer en digital y los precios son los mismos, porque también hay como un mito por ahí de que se abaratan los costos, pero no, porque hay otros costos de producción, no está la tinta, no está el papel, pero necesitas grandes servidores, necesitas recurso humano que pueda producir ese libro. Así que son distintos modelos de producción, pero en definitiva los costos son idénticos. Y el libro, esto está pasando, ya les digo, hace 20 años que existe este mercado y los precios están a la par, puede que sea en euro, €1 menos o 2 el digital, porque además las empresas lo que ahora donde también invierten es en el DRM, que es la protección que hace que los libros sean prácticamente inviolables, salvo que los agarre un hacker, pero bueno, eso también puede suceder con un libro, lo podemos fotocopiar, ¿no? Que es como hemos visto durante décadas en nuestras universidades públicas. Así que yo creo que conviven perfectamente bien y me gustaría ver un fortalecimiento en Argentina, que viene bastante verde la cosa. En el ENDO. Bibliotecas virtuales ni hablar, sumamente atrás de varios países latinoamericanos. Carlos, Javier, un poco desde el lugar de la editorial, ¿cómo lo viven ustedes a esto de los libros digitales?
pero Nosotros también editamos algunos libros de unas colecciones que tenemos. Se llama ¿Por qué cantamos?, que son libros que en realidad eran tesis de músicas populares, y lo hicimos a través de Dubim y funcionan, pero básicamente nos interesa el papel. Nuestro proyecto está relacionado con el papel y por toda una articulación de negocio que tenemos, y por los costos, y por en definitiva lo que cobra un diseñador, lo cobra un corrector, digamos, lo tenemos medio seteado en relación a eso. Pero es fantástico los proyectos que hemos intentado hacer con digital, que están disponibles los libros, si el autor lo quiere o si alguien lo quiere. No hemos tenido un volumen de ventas como para generar una plataforma de venta de libros online. Sí, y nosotros, pensando en lo que en Bardo ahora como proyecto nuevo que tiene todo un desarrollo digital y está todo alrededor. Sí, también por otro lado, el sueño es lo que está pasando ahora, es llegar al libro papel. O sea, todavía es como difícil más allá de que podemos pensar que Bardo es una plataforma digital y que queda en la virtualidad, se dictan los cursos de manera virtual, se venden los libros de manera virtual, las charlas, los ciclos de charla con autores son virtuales. Era como que la salida de la calle, o sea, ir al papel no era traicionarnos, sino justamente era una forma de vincular todo también. Me parece que el libro sigue siendo, en mi opinión, un objeto hermoso pero sin desestimar que van a convivir, como dice Mariana y como dice Carlos, de manera, nada, hasta pensando en lectores distintos. Es verdad, yo hay libros que no compraría y que sí capaz que sí lo buscaría de manera digital, no sé. También acá volvemos a otro tema, que es la distribución y el tema de la posibilidad de acceder a un Kindle. Para quien accede a un dispositivo de lectura que sea cómodo en Argentina. Creo que hasta que eso no se dé, tampoco esta pregunta queda. O sea, podemos desarrollar plataformas de venta como hace Mariana, pero si la gente no tiene el Kindle, y leer en una pantalla de la compu o leer en un celular es incómodo. O sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me parece que nos falta infraestructura todavía en Argentina, lamentablemente. Sí, en eso la infraestructura, y también esto de uno como editor, plantear esto, por ejemplo, de la protección del texto, ¿no? De que no se replique, digamos, que no se piratee, como se dice. Tampoco está. Entonces, bueno, es mucho más fácil decir, bueno, yo voy a sacar un libro digital y quizá por un libro digital se piratean 10 copias, ¿no? Entonces tampoco tiene cierto sentido, ¿no? No es lo mismo, digamos, que generar un libro en papel. Y por otro lado pensaba en el porcentaje que le queda al autor, que no sé, ahí te deberían hablar los autores de cómo es el tema. Es mayor, en el digital como acá, a ver, perdón, hago desde mi experiencia. El porcentaje es mayor, que es de 25%, mientras que en el papel es el 10%, más allá de que, bueno, por ahí hay como otros arreglos, pero en líneas generales es ese, y el costo, el precio es menor del digital. Pero bueno, yo le quería preguntar ahí a Gaby, y después le voy a preguntar un poco a Sole, de estas librerías, ¿no? De otros países que tienen estas impresoras a demanda, ¿no? De libros. Cuán lejos o cerca estamos de eso, pero le quería preguntar a Gaby cómo lo ve ella al tema del libro digital y el libro papel como autora. Yo tengo una posición, yo creo que a mí como autora siempre me conviene más el libro papel, pero bueno, me interesa un poco escuchar lo que piensa Gaby. A ver, un poco escuchaba a Mariana que hablaba de los libros académicos y yo decía, ¡sí! Porque yo soy historiadora y he trabajado en la Universidad de Buenos Aires durante años. Y la disponibilidad y el acceso a ciertos libros, en otros idiomas sobre todo, sí los queremos. Y estaría genial. Sé que, porque tengo colegas y sigo en contacto, sé que continúa, ¿no? Y porque si no estábamos esperando que viajara algún colega y trajera uno y después todos le sacábamos fotocopia. O sea, porque no había otra manera. No es que el libro iba a terminar llegando a una biblioteca, que es otra de las formas de acceso a
a un libro, ¿no? Que está bueno pensar en tema de políticas públicas para después. Pero el tema del libro académico que a veces no parece porque como que lo que más tiene prensa es el libro de ficción o el siguiente bestseller de autoayuda, lo que sea. Pero los que somos profesionales de lo que sea, desde yo soy de historia, o de ciencias de la comunicación, o médicos, queremos acceso a libros que están en otro lugar y eso estaría genial. Sí, el tema de los dispositivos. En cuanto ya a mi otra versión, a la escritora, no me llevo del todo con los libros digitales. Nunca compré ninguno, de hecho. Primero porque no tengo el dispositivo, entonces debería leerlo en el celular o en la computadora. Pero también porque necesito, o sea, creo que lo decía Flores, hay gente que quiere que le publiquen un libro más que ser editado, algo así decía. Y sí está la idea del libro como objeto. Es el objeto al que todos aspiramos, al que todos queremos llegar. A veces yo incluso corrijo, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo puedo hacer para escribir un libro? Y yo les digo, no, mira, vos escribís una novela, después esa novela se va a transformar a través de un largo proceso de un editor y una serie de diseñadores, etcétera, lo van a transformar en un libro. Y ese libro es un objeto con mucho trabajo dentro. Entonces, lo que estaría bueno, yo creo, es que el libro recupere ese valor y ese diseño que solía tener, porque al hacer esa sobreproducción, esa producción excesiva, para abaratar el libro ha perdido calidad. Y en algunos lugares, ¿sí? No en todos. Y obviamente hay editoriales, sobre todo pequeñas, que están haciendo libros que son una belleza. Entonces, yo estoy más del lado todavía del papel que del digital. Y me parece que también hay otra cosa muy cortita que no es tema de debate, pero es cierto que cuando los libros, aparece la versión digital, se piratean mucho más rápido. También eso es cierto, ¿no? No podemos negar que todo lo que tiene que ver con el mundo de Internet está como asociado a cierta gratuidad. Entonces, antes es cierto, estaba la fotocopiadora, pero me parece que no siempre los autores decimos, salió el libro en digital, ya sabemos que el PDF está en todos lados, ¿no? Hay un poco de eso también. Mariana, perdón, querías decir algo y paso a... Una pequeñísima reflexión. Mi madre fue bibliotecaria durante 40 y pico de años y no llegó a ver las bibliotecas digitales para las cuales trabaja la empresa donde yo trabajo, ¿no? Y desde que me dedico a esto, o entré a este universo, el libro digital, yo tengo la sensación de que por un lado se romantiza un poquito el debate con esto del libro objeto, y yo siempre he puesto el foco en el contenido de los libros. Yo estudié inglés, francés, sueco y noruego, y toda la vida padecí la falta de libros en formato papel. Y es por eso también que celebro el libro digital, porque a algunos profesionales, como los traductores, nos vino a salvar la vida. Yo cuando me aboco a trabajar sobre un nuevo proyecto de traducción, ingreso a la Biblioteca Nacional de Oslo y consulto libros online. Y hace 10 años atrás, 15, no tenía esa posibilidad. Entonces, para mí hoy la gran biblioteca de Babel es no en papel, es digital. Y en papel compro el libro objeto porque pero lo pienso mucho cuando voy a buscar el libro papel, porque además seguramente me voy a volver a mudar, etc. Así que esa es la última reflexión, que creo que se ha romantizado mucho el debate de si digital o papel, que no es tan remedio el tema de la piratería. Hay mucha legislación, hay mucho muy desarrollado para proteger. No estoy de acuerdo con eso. Ya sé, porque ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Recién mencionabas el tema de los lectores. Sí. ¿No hay un eco, puede ser, o lo estoy escuchando yo? Yo a Mariana le sentía un eco, pero a vos no. ¿A mí no? A ver, habla. Bueno. No.
Sí, si hacemos foco en el contenido, uno lee en cualquier formato, de cualquier forma. Me parece que el desafío tanto también para una librería como para una editorial incluso para nosotros en Bardos, como pensamos los ciclos, etcétera, es generar experiencia. O sea, de qué manera al lector le vamos a dar una experiencia de lectura y que creo que eso el libro también te la brinda. Si yo no estoy buscando el contenido solamente, o sea, yo también como lector a veces hay libros que no quiero comprar, pero lo necesito y lo leo como sea, pero sé que la experiencia no es la misma. Y creo que el desafío que estamos teniendo ahora, tanto los libreros como los editores, como los autores, bueno, ¿cómo van a leer ahora? ¿Cómo se va a leer ahora? Yo soy docente, además trabajo con alumnos chicos, soy formador de lectores también. Y bueno, es un gran tema. Los chicos leen en un celular, por ejemplo, y nadie quiere comprar el libro. O sea, y mal. Y se pierde todo. Y claro, ¿cómo vas a entender el libro? Mira cómo estás leyendo. Y cuando le explicas, y cuando se viene la madre, voy a hacer una cosa de docente, y me vienen a quejar porque yo no lo apruebo en el examen, y digo, bueno, pero cómprele el libro para que el chico pueda leer el libro y entender lo que está leyendo, porque no lo va a ver. Pero estoy pensando en estos formatos, digo, cuando lee el contenido de cualquier lado. Ahí volvemos al dispositivo. El Kindle, que me parece el Kindle es un dispositivo hecho para el lector, entonces ahí cambian las cosas, porque ahí hay otra cosa en juego. Perdón. Yo quería decir algo, que parece interesante lo que dice Javi en relación a que cuando las chicas Gaby y Mariana debatían, a mí me parece que por ahí se está debatiendo como dos cosas distintas, porque me parece que por un lado está la lectura utilitaria, si le ponemos cierto título, decir, bueno, necesito un título para estudiar, y definitivamente un libro digital es lo mejor que hay. Pero lo que plantea Javi, que también es lo que proponemos nosotros, es esa experiencia de la lectura y el contacto con el libro que tiene que ver con el contenido y también tiene que ver con el libro como objeto. A nosotros nos pasó mucho en pandemia que laburamos digitalmente, de que la gente estaba deseando venir a la librería y cuando empezamos a abrir, estaban fascinados porque volvían a encontrarse con los libros, porque por ahí vienen a comprar un libro y se llevan otro. La experiencia de estar en la librería, de charlar con nosotras, de encontrarse con otra persona, nuestros clientes son recomendadores de libros en la misma librería nuestra y se pone a hablar de literatura, digamos, creo que las librerías son más, viste, que un reservorio de libros o objetos. Hay toda una experiencia que tiene que ver con el objeto, con el contenido y con la gente que está ahí. Entonces me parece que es súper amplio el debate, ¿no? Del libro digital o no, y son puntos muy distintos que estamos debatiendo. Sole, me parece ya un poco, perdón. Te hago una consulta. No, yo le quería hacer una consulta, pasando un poco el tema de la circulación, a Sole específicamente, que tomaste el tema de la pandemia, por eso lo retomo, muchas librerías o tenían sus tiendas online o sus redes, y de esa manera vendieron libros, ¿no? A través de delivery y todo eso. ¿Cómo fue la experiencia desde la librería, digamos, en ese contexto? Fue una locura hermosa, pero fue una locura. Nosotros teníamos la página web desde el primer día, pues yo soy comunicadora, y la librería nació y teníamos página web y redes sociales. Pero bueno, estaba re abandonada, así que en medio de la pandemia estuvimos hasta altas horas de la madrugada cargando libros, y bueno, fue muy llamativo la manera en que la gente se volcó a comprar libros. Yo creo que también tuvo que ver que fue el único consumo cultural que se podía hacer en esa fecha, en esos tiempos. En general, también creo que nuestros espacios, que son espacios pequeños, con un vínculo muy directo con los lectores, digamos, en donde había un vínculo estrecho, y además también que éramos estructuras chicas, que era más fácil organizarnos, nosotras éramos dos, entonces, bueno, vos atendés las redes, yo hacía delivery, yo me iba a la librería y me la pasé haciendo delivery por toda la ciudad de Córdoba con mi pareja. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, la confianza que depositaban también los clientes en nosotros, digamos, ese vínculo que fuimos construyendo todos esos años, me parece que fue como que se probó en esos días de pandemia. Para nosotras la pandemia fue de un gran crecimiento, paradójicamente, a lo que sucedió con otros rubros, lamentablemente.
nosotras crecimos un montón, pudimos profesionalizar un montón de cosas de la librería, como les contaba, me empecé a cobrar un pequeño sueldo, gracias a la pandemia. Y bueno, y también fue muy positivo en relación a esto, que, digamos, nosotros estrechamos más el vínculo con los lectores, ya nos damos el lujo de decir, bueno, hay cosas que no vendemos, no las vamos a vender, o sea, este es nuestro catálogo y vamos por este lado. Pero bueno, fue una locura y como les decía, después de la pandemia pasó que la gente quería venir a la librería. Hay gente que se copó con la compra online y hay otra gente que dice, no, extraño ir a la librería y descubrir los libros y tocarlos. Pero creo, bueno, que son distintas experiencias de compra, hay públicos para todos. Y también creo que hay una cuestión generacional con el papel, que también me parece que es muy importante. Yo soy de las que tratan de ver que no todo lo pasado fue mejor. Y cuando veo a los adolescentes en la librería leyendo con el celular me parece fascinante y bueno, me parece un desafío también de ver, sobre todo los educadores, ¿no? Cómo hacer para llegar a esos chicos. Nosotros hacíamos talleres de literarios con adolescentes y ellos leían y escribían en el celular. Y leían y se copaban, pero bueno, es otra generación y es un desafío. Sole, esta pregunta es para vos, pero también es para los editores en cuanto a la circulación, porque como decías vos, ¿no? Las tiendas online han como explotado en la pandemia y hubo un consumo, no solo a lo mejor de libros digitales, sino de compra digital, ¿no? De libro papel que se compra a partir de redes o de páginas, ¿no? De lo que sea, de WhatsApp inclusive, ¿no? Ha generado. Ahora, nos tocamos también con el tema de el traslado, que en los libros se ha visto mucho, ¿no? Volviendo a Caballo Negro, que lo habían nombrado, Alejo fue uno de los editores que en algún momento puso para cuándo la tarifa plana del traslado de libros, ¿no? De decir, bueno, yo voy a comprar un libro que sale 800 pesos y de repente el traslado a una ciudad me sale 600, o sea, no hay punto de comparación, ¿no? Entre lo que sale el libro y lo que sale el flete. Que también me parece que va con los editores, ¿no? Cuando tienen que hacer traslados de libros y ese tipo de cosas. En cuanto a ese punto en particular, digamos, debería realmente haber ahí una política pública que acompañe. ¿Creen que a lo mejor se está trabajando en eso? O cómo se puede lograr, ¿no? Sí, claro. En Francia hay un caso particular que el Estado subvencionó la mitad del traslado durante la pandemia y ahora se quiere hacer ley esa subvención. Sí, totalmente. Yo sé que durante la pandemia, creo que los editores los estuvieron manejando con el Correo Argentino, hubo una propuesta, pero en relación a los editores, digamos, para que los editores vendan online y el Correo Argentino tuvieron de tarifa plana. Es fundamental, sobre todo con librerías del interior. A mí me pasa en muchas ocasiones que yo hay veces que tengo que subir el precio a algunos libros, sobre todo editoriales muy chiquitas, porque los libros por ahí salen 500 pesos y yo me gasté 1000 en la caja y son 10 libros. Sí, definitivamente es un tema. También está la ley del libro, viste que los libros tienen un solo precio, que lo ponen las editoriales, y bueno, nosotras somos súper respetuosas de eso. De hecho, formamos parte de un grupo de librerías independientes que también está muy atento a eso, porque a veces sucede que no se juega limpio, y obviamente que eso nos perjudica a espacios como el nuestro, que no tenemos espalda para hacer un 20% de descuento en libros. Pero sí, los envíos son un tema muy importante. Nosotras no trasladamos el precio del envío a los libros, porque no nos parece correcto. Sí lo hacemos a veces cuando los libros son muy económicos y realmente terminamos perdiendo plata. Y hay veces que las editoriales se enojan. Yo se los digo de antemano. Yo a veces les digo, chicas, yo estos les voy a subir aunque sea 50 pesos porque si no, no me es rentable. Me ha pasado que se han molestado, sobre todo editoriales de Buenos Aires. Otras editoriales también con las que teníamos un debate, que era un debate muy interesante, que planteaban 1 kilo de pan, un libro, ¿no? Como que el libro sale lo mismo que 1 kilo de pan, que me parece que está buenísimo el planteo, pero digamos, hay todo un sistema de costos alrededor de eso que es muy difícil sostenerlo si queremos que sea rentable, ¿no? Lo que estábamos hablando recién, porque si no, bueno, digamos que alguien con una herencia se ponga en la librería y lo haga de puro amor, pero bueno, es muy difícil. No he escuchado una nueva propuesta en relación a los envíos, pero realmente es para librerías como la nuestra, y hace poco estuve en una charla con por ejemplo, librerías de Santiago del Estero, dicen que ellos directamente hay cosas que no reciben porque es perder plata, digamos. Y hoy los lectores, sobre todo los lectores como los de nuestro espacio,
que están súper informados sobre los libros, las editoriales. Nosotros trabajamos con lectores que muchas veces buscan los libros porque lo vieron en la página de la editorial, entonces tampoco podés manejarte vos con los precios con impunidad, digamos. Claro, sí. O sea que ese Bien. también, bueno, es un tema, ¿no?, que hay que seguir debatiendo y que hay que instalarlo. Ustedes de la editorial, Carlos, también, digamos, que encuentran como esa dificultad con el tema del traslado, bueno, del envío más que todo de los libros. Sí, hay discusiones que hace 15 años que se vienen llevando adelante. Y no pasa nada. No, hay cosas que ya se materializaron. Espacio Barón Visa, compra de la legislatura de libros, digo, son temas que hace 15 años que se vienen hablando. Y el tema de la tarifa, de mandar libros, siempre fue un tema difícil, porque siempre costó caro. Había una tarifa vigente para libros, que lo enviabas de una forma en particular, eso se sacó. Y hoy me parece que el gran problema es la estandarización del envío que hace Mercado Libre. Hoy a mucha gente, incluso te doy el ejemplo de nosotros acá en el diario, no tenemos tienda virtual, lo hacemos a través del Mercado Libre porque no te conviene hacerlo de otra forma y está súper estandarizado, y en la medida que no se rompa esa hegemonía, va a ser muy difícil estandarizarlo para, como dice Sole, otro tipo de editoriales que les interesa circular libros a un precio mucho más razonable que 2 lucas, como te puede salir a lo mejor un libro de otras editoriales. Te cuento un caso en particular de un coaching que escribió un libro durante la pandemia y vendió 6.000 ejemplares solamente con el Mercado Libre, lo puso en librería y no le convenía venderlo a través de la librería por el costo que le tenían que sumar, por el acuerdo que le había hecho Mercado Libre, casi que le daban el 60% del costo del libro para él. Entonces, como también volvemos a lo mismo, tiene que ver con la espalda, contra quién peleas, el volumen del negocio que tengas. Por supuesto que hay que seguir dándole a la discusión de generar para determinadas tiradas o para determinados envíos mensuales una tarifa, pero bueno, hay que hacer una discusión, aliarse con MUNI, con gobierno, como se fueron consiguiendo todo este tipo de logros que hoy existen, que me parece que ya son parte de derechos de libreros y de editoriales y de autores que existen. Bien, vamos a ir cerrando un poco, así que nos quedan ahí como nos quedan un montón de cosas, pero bueno, vamos a ir cerrando como 3 puntos y va a estar como dirigida la pregunta. Concretamente de Mariana me interesaba mucho que cómo lo ves vos, digamos, a las posibilidades de nuestros libros, el tema de la traducción, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? No te escuchamos, Mariana. Estás muteada. Perdón, ¿te referís a la internacionalización del libro producido en Córdoba? Sí. Que es un desafío realmente, pero habiendo tantos traductores, al menos de inglés, yo soy una rareza. De hecho, casi no hay nadie en América Latina traduciendo lenguas escandinavas en materia literaria, pero de inglés sí, y me parece que es una pena que no se haya articulado nunca el sector de la producción del libro con, por ejemplo, la Facultad de Lenguas, que tiene 1 o 2 materias ya en avanzada la licenciatura y el traductorado, que es traducción literaria. Quizás eso sea algo que se pueda pensar a futuro, porque no podemos, no hay manera de llevar a otros mercados la producción vastísima que tiene Córdoba y muy diversa, si no se hace un sample translation y una muestra de traducción, la sinopsis mínimamente, la biografía del autor, el perfil de la editorial, armar fichas técnicas. Yo recibo consultas todo el tiempo de agentes literarios, en mi caso yo traduzco del noruego al español, porque los traductores literarios traducimos a lengua materna. Es la única dirección, no somos bidireccionales, eso les compete a los traductores públicos, otras áreas de la traducción, pero no la traducción literaria, y la autoral se hace a lengua materna.
pero todo el tiempo recibo consultas de gente que me dice, che, yo escribo esto y quiero llevarlo afuera, ¿cómo hago? Y bueno, para llegar a esos agentes, primero hay que hacer todo un estudio de mercado, ver a cuáles mercados queremos llegar, con qué lenguas, pero la lengua franca ya sabemos que es el inglés, entonces mínimamente, ahora si uno quiere, está pensando en el mercado francófono, bueno, ok, harás lo mismo, la ficha de tu libro, pero es necesario dar ese paso, porque no se puede exportar algo que no puedes presentar más que en español, por más que sea una de las lenguas más habladas del planeta y que seamos un mercado enorme. O sea, eso es una práctica que se hace en todo el mundo, y de hecho el programa SUR, que es el programa de Cancillería que exporta nuestra literatura, ellos también hacen esto, ¿no? Hacen traducen la sinopsis, a veces el prólogo del libro, fragmentos, ¿no? Porque eso es lo que le tenés que mostrar a la gente o a la editorial que vos querés que te publique en lengua extranjera. Entonces creo que está todo por hacerse en Córdoba. Todo. Gaby, y un poco en ese tema, bueno, vos tenés una experiencia, ¿no? De este libro que ahora fue publicado en España. Digo, muchas veces hablamos, bueno, ni siquiera a otro idioma, sino poder llegar, ¿no? Como a otro mercado hispanohablante. ¿Por qué crees que es tan difícil, ¿no? Para nosotros poder llegar a lo mejor a España o a otros puntos de Latinoamérica? Inferioridad de condiciones. No es fácil salir, no es fácil salir. La pregunta es si del otro lado del punto de comunicación quieren leerlo, ¿no? Que también es la pregunta, ¿no? Uno quiere, bueno, ¿querés leerme? Pero el otro tiene que desear eso. Y el otro punto es qué es lo que de ese lado están deseando leer. Y creo que también hay que tener, digamos, la cabeza muy abierta a lo que esos otros lugares. Uno piensa en España porque es como que siempre tiene la mirada ahí, pero creo que también hay que pensar en América Latina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Pienso en los países de habla hispana. No tengo la menor idea cómo es la relación con Brasil, pero deberíamos tener una relación con Brasil porque es el vecino más poderoso de la región, o sea que debería existir esa relación. Y no existe, creo que no existe, por lo menos en nuestro mundo fair de la novela romántica, es muy... Es uno de los grandes, me parece que uno de los grandes desafíos, ¿no? También esa alianza editorial con mercados regionales, ¿no? Pero Chile, claro. Brasil, Paraguay, Uruguay. Sí. Y hablo porque tenemos temas en común. Por eso yo decía, ¿qué es lo que el otro quiere leer? Porque quizá en América Latina tenemos temas más parecidos que estamos pensando, que estamos reflexionando, que por ahí con Europa, con países escandinavos están como muy de moda ahora, pero también estamos el mercado norteamericano, que es como esa panacea que uno sueña. Pero el mercado de Latinoamérica, ni hablar México, que tampoco lo mencioné, pero estaría genial, ¿no? Que poder reunirnos y decir, bueno, a ver, en cuestión romántica, ¿qué tienen ganas de leer ustedes? Porque por ahí podemos empezar a hacer intercambios. Y que la narrativa, yo hablo desde la narrativa, ¿no? Empieza a circular de otra manera, que no solo sea unidireccional y que estemos mirando a mercados más grandes, sino a mercados que tienen el mismo tamaño que el nuestro. Sería interesante. Yo pienso una sola cosita nomás, no sé, en esta necesidad que han tenido sobre todo los últimos autores bestseller cordobeses, que para poder llegar a otro mercado se han tenido que ir a Buenos Aires. Entonces esa dificultad me parece también tiene que ver con la cuestión del interior, hablando mal y pronto, ¿no? Esa famosa dicotomía, la literatura de Argentina y la literatura del interior. Pienso en que en Córdoba, por ejemplo, son muy pocos autores los que tienen agentes literarios. Y, por ejemplo, cuando esos autores consiguieron que los agentes literarios les prestaran atención, les cambió el panorama. Y pienso en autores cordobeses hoy que están en Córdoba, pero tienen agentes literarios que les mueven sus libros en Europa, buscan las traducciones, y ese es alguien que
que no sé, yo como autor no tengo idea si en Córdoba hay, por ejemplo, o sé de dos autores que tienen un agente literario, por ejemplo, y uno va a Buenos Aires y es algo muy más común. Que son, incluso son las editoriales grandes. Bueno, sí, las editoriales grandes lo tienen, quizás las editoriales grandes. Y no digo que sea la No, y panacea. determinados tampoco. autores. Sí, Y determinados autores, sí. ¿no? Y Si de esto determinados es- géneros. No, pero Entre digo, dos géneros también, tiene ¿no? que ver con la cantidad de libros que vendés. Lamentablemente es así, Gaby, lo hemos hablado. O sea, Bueno, pero lamentablemente tiene que ver con eso, ¿no? te sumo algo, pero para mí tiene que ver con lo precarizado que está todo el tema literario acá en Córdoba. Porque vos fíjate, por ejemplo, Luciano Lamberti o Federico Falco, que publicaron en editoriales chiquitas de Córdoba. Sí. Y hoy a Fede Falco lo están editando en Anagrama y vende un montón. Y lo mismo pasó con Lamberti. Con Lamberti. ¿Qué pasa? Claro, digamos. Bueno, tenemos el caso de Camila Sosa también, ¿no? Que fue como el gran boom del año pasado y del otro, que también, digamos, son esos nombres que de repente están en la órbita internacional y que empezaron con sellos sumamente independientes en Córdoba. Camila Sosa ya está traducida y publicada en noruego, por ejemplo, en una editorial gourmet, muy de nicho, que publica ensayo y literatura latinoamericana, por ejemplo. Y también les menciono algo que es muy importante, que tiene que ver con la percepción que tienen los lectores cuando van a comprar un libro. Cuando van a comprar un libro de una editorial cordobesa, vos les decís que un libro sale 1.500 pesos y les parece re caro, pero después compran un libro de Busquets a 2.500, de la misma autora que compraron hacía meses un libro a 800. Entonces me parece que, y a nosotros nos ha pasado en la librería, por ejemplo, de querer hacer eventos, acá voy a tirar una bomba, ¿no? Pero a mí me parece que nosotros mismos dentro del ambiente desvalorizamos totalmente el laburo que hacen los demás en el mismo circuito. Nosotros hacíamos eventos, por ejemplo, lecturas, con performance, y la verdad que llegó un momento que no lo podíamos sostener porque a veces los libros no se vendían y para nosotros era un laburo re grande. Dijimos, bueno, chicos, vendamos una copa de vino. No vendíamos la copa de vino porque yo soy la amiga de la autora, ay no, y yo soy la prima de la autora. Pero eso creo que es algo que ocurre, a ver, pasa también en el teatro. Pero esto voy a Fer, digamos, y la gente que iba a esos eventos, muchos son escritores, muchos son artistas, pero como era un evento y era una editorial independiente y éramos todos laburantes, nadie quería gastar 50 pesos en una copa de vino. Entonces digo, lo mismo sucede cuando vamos a comprar libros. A Tusquets le pagamos 2.700 pesos un libro, pero probablemente no paguemos lo mismo por un libro de Recovecos editorial nudista, porque, che, qué caro que esté nudista, te dicen. Sí, Y vos decís, bueno, sí. Hay mucho de eso, coincido, y me parece que no se da solo en la literatura, ¿no? Pasa con el teatro. Seguro. Viene una compañía de Buenos Aires, pagamos una entrada carísima, pero lo mismo que el laburo la gorra. Empiezan, viste, a regatear un 2x1 con una entrada, ya que se tiene que pagar eso, ¿no? Bueno, ahí creo que lo que tiene que cambiar es como el chip nuestro. O sea, hay es nuestra percepción cultural sobre el valor del trabajo artístico. Yo muchas veces debatí con mi papá que hablamos de pagar a la gorra, que a mí me parece una vergüenza. Y yo le decía, yo voy a un contador y no sé quién es, y le tengo que pagarle consulta. Y por eso dice, bueno, ¿quién es ese cultural, ¿no? Pagarle? Me parece que también el concepto de gratuidad en lo cultural que también se tiene que ir modificando, Totalmente. ¿no? Es decir, me parece que también ahí es todo un tema. Bueno, y como para ir cerrando, me gustaría por ahí que Carlos y Javier, porque bueno, solo un poco conto eso, cuando uno imagina ese lector, pensamos un poco en términos de difusión, ¿no? Esto que dice Sole también, bueno, hay como esto, ¿no? Bueno, si es de Córdoba, tengo que pagar un poco menos, porque este es un sello importante. ¿Cómo se construye ese lector? ¿Cómo se sostiene esa comunidad lectora o esas comunidades lectoras? Porque acá casi todos estamos hablando de comunidades lectoras muy diferentes, ¿no? Y cómo se construye y digamos, cuáles son las acciones que uno puede hacer para fortalecer esta comunidad lectora, que es la que necesitamos para que cada uno de estos rubros funcionen, ¿no? La pregunta es... Es complicada. Complicada, sí. Sobre todo hoy con las redes sociales. Bueno, y ahí faltan los influencers, los famosos influencers también que se suman al... Hacer del libro... O sea, nos quedamos, viste, en las presentaciones del libro, me parece que hay que hacer más cosas. Y ahí me parece que el tema de la gratuidad, la cultura, bueno, hay una cuestión de política de Estado, sobre todo en Córdoba. No hay política, o sea,
hay un vacío cultural enorme, enorme, ¿no? Y si uno compara con las políticas bueno, ya sé que no podemos comparar el tema del presupuesto, pero es muy poco lo que se hace ya en política de Estado, ¿no? Y después, bueno, más allá de lo que contaba Carlos recién, de algunos espacios ganados, etcétera, pero siempre es como llegando tarde, ¿no? Nunca haciendo algo que haya gente que esté avanzando en eso. Y las redes sí, me parece que es un tema que hablábamos recién de eso, dónde leen los chicos hoy, o los lectores del futuro, dónde están, y están ahí también, en esos dispositivos, que a su vez es un dispositivo de lectura engañoso, porque entonces yo como docente caigo en la romantización del libro, y cuando romantizo el libro, los chicos van al libro y prefieren el libro, o sea, entonces como que juego con eso también. Pienso en la escuela también como que es el dispositivo, el gran formador de lectores que tenemos, que está en crisis, que es una institución que todavía no se adapta a un montón de cambios, y que la pandemia le ha pegado fuerte, pero no está generando lo que uno podría decir, bueno, vamos a ver cómo estos chicos, qué están viviendo estos chicos, cómo estos chicos van a vivir la literatura del futuro, lo que se viene. Bueno, estamos ahí, es como un momento de incertidumbre, de muchas dudas. Pero la verdad, o sea, honestamente, yo no siento que haya, creo que hay que seguir apostando y seguir construyendo lectores, que eso va en aumento, que es mentira que cada vez es menos, yo creo que cada vez es más. Esto de que recién también... La pregunta es cómo. Perdón, la pregunta es cómo generar esos lectores, ¿no? O dónde están. Como vos decías, están en las redes, que quizá lo sabemos, ¿no? Porque siempre se habló de que desde hace mucho tiempo es como que el lector está como en tensión con ese consumidor de series, consumidor de películas, ¿no? Que hay como una competencia entre los libros y el cine, o la TV, o las series de ahora, o el stream, ¿no? Digamos que quizá esos los lectores... Sí, Carlos. Se lee muy distinto. De hecho, fíjate, por ejemplo, un cambio en Spotify ahora, los temas empiezan del estribillo, no tienen intro, precisamente por cómo cambió el consumo. Con los chicos pasa lo mismo. A mí me parece que hay una gran responsabilidad, además de actores culturales, de los padres, ¿no? Claro. Hemos visto, suponete, ¿no le llama la atención que vuelva a salir, por ejemplo, La Divina Comedia en tapa dura? Colecciones clásicas, todas esas colecciones las compran los padres para sus hijos. Entonces, digo, volver a eso, aunque sea para que esté ahí, para que esté presente. Después, yo estoy convencido que se venden muchos más libros de los que se leen. Nosotros hicimos una prueba con Orchanqui, por ejemplo. Vendimos 25.000 libros de su colección, de una colección pensada en la infancia, que eran textos muy... de columnas del diario, y después sacamos, que era un libro que hablaba del nido vacío, de los hogares vacíos, cientos de ejemplares. ¿Por qué? Porque, digamos, también se siguen los autores y esta cosa de, bueno, la partición que hay en las tapas, cómo compra cada uno, que elige, bueno, el 25% porque conoce al autor, el 25%, pero también son los temas. Entonces uno como editorial, nosotros hoy por hoy trabajamos con 10 autores. Y bueno, ya sabemos el corpus de lectores que tenemos para cada uno. Juan Cruz Taborda, Dómina, Alexis Oliva. Ir incrementando ese piso que tenemos en cada edición, que lo vamos viendo. Me parece que el autor también es un gran actor en ese sentido, por cómo va difundiendo su obra, por lo que va haciendo, por el relato que va construyendo a través de sus libros. Pero bueno, son como muchos actores, me parece que... ¿Puedo agregar algo a lo que dice Carlos, muy cortito? Sí. Yo lo que pienso, y por eso digo, siempre trato de ser optimista, yo creo que también tenemos que tratar de pensar como que la literatura hoy está en todos lados, pero en este sentido, digamos, que las redes, esto que decía Carlos de que el autor va a una presentación, puede hacer un video por redes, me parece que tenemos que tratar de pensar en el libro como un punto de partida, que es lo que nosotros siempre nos planteamos en la librería, ¿no? El libro como un punto de partida para que sucedan otras cosas a partir de eso.
Nos pasó, por ejemplo, hace poco, unos amigos organizaban una fiesta con música, con alcohol, con descontrol, y parte de la fiesta eran actores interpretando textos, y vinieron los chicos a la librería, yo los ayudé a seleccionar textos de distintos libros, y bueno, y había DJs, y la mayoría eran actores, y me pareció buenísimo, y bueno, y no había un libro ahí, porque los chicos le sacaron fotocopia. Entonces también quiero pensar que las redes, que esta cosa multidisciplinaria también, de que un poeta hace una performance, sin ir más lejos, por ejemplo, las riñas de gallos que hacen los chicos con la música, que vos los escuchás cómo improvisan y son poemas, digamos, es música, son canciones. Claro. Entonces me parece también que podemos pensar en el libro como un punto de partida para otras cosas, ¿no? Y que probablemente capaz que un chico que consumió un texto en redes, que a veces yo critico mucho a los poetas Instagrams porque me parece que no está bueno, porque son poemas hechos para ser cortitos y leer rápido, pero también me parece que en vez de verlos mal y criticarlos como a veces hacemos en privado en la librería, podemos pensar que son un punto de decir, bueno, a ver, leíste esto y nos pasa. Vienen a veces chicos que leyeron poemas en Instagram que a nosotros nos parecen malísimos y les recomendamos a alguien que hace algo parecido y que está bueno. Entonces, para mí son oportunidades, las redes y lo digital y lo audiovisual, me parece que son como acercamientos que después está bueno que se encuentre con un educador, con un librero, con un editor que lo guíe un poco, ¿no? Pero bueno, sí, eso era y además hay, creo yo también que nosotros tenemos como que alejar un poco de esto de esta es la literatura ideal, ¿no? Para leer y pensar que cada uno entra a la literatura como puede. Sí, sí, está bueno, está bueno, seguramente cada uno hará un camino lector. Bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando, Flor, y sí. Creo que quedan muchas ideas. Claramente había un montón de cosas más para charlar, pero bueno, se nos fue un poco el tiempo. En una charla de 1 hora y media casi no van a quedar, pero sí me parece como en esto de las políticas públicas, pensar en estos encuentros, ¿no? Donde estén todas las voces, y ojalá el próximo haya más libreras, más libreros, más editores, digo, porque es la forma de construir. Yo creo que un problema que tienen las políticas públicas y el Estado es que escuchan muy poco a las voces del sector. Entonces, finalmente por ahí hay acciones que vos decís, ¿de dónde salió esta idea? O sea, no beneficia al editor, no beneficia al autor, no beneficia a un librero, el autor. ¿Quién pensó esto? Seguramente alguien que jamás se tomó 5 minutos para hablar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que como primera política es eso, aprender a escuchar. Aprender a escuchar sobre las necesidades, ¿no? Debería ser la clave. Sí, y también, perdón, me parece también esto de que todos podemos convivir, ¿no? O sea, libreros chicos, libreros grandes, editores chicos, editores grandes, autores de poesía, autores de narrativa, lo que sea, digamos, somos parte de lo mismo. Me parece que ahí también está el desafío, ¿no? Eso es lo que también me parece que podemos convivir. Sí, lo que decís vos a mí me parece fundamental porque yo en este camino de pequeña librera a veces me he encontrado con un poco de, no sé, por ahí decís de egos, que vos no entendés por qué, porque estamos todos laburando para lo mismo. Entonces, lo que yo creo que esto se construye colectivamente, sobre todo cuando estamos hablando de pequeñas editoriales, pequeñas librerías. Así que también me parece fundamental que se generen, además de escuchar, que se generen estos espacios también, porque a veces cuesta mucho encontrarse, cuesta mucho entender que uno lo que lo plantea para una cosa, porque creo que si crece uno, crecemos todos, si crece la editorial, crezco yo, y si yo vendo más, vende más la editorial. A nosotras a veces nos pasa que con algunas editoriales sentimos que nos ven como alguien que muerde, viste, en la cadena y que no aporta nada. Y me parece que hay que cambiar esa mirada, que somos una cadena donde cada participante aporta, y si hay problemas, que está bueno charlar, que lo charlemos y veamos cómo lo resolvemos cada uno con sus problemáticas. Así que agradecida de que hayan generado este espacio para charlar. Ojalá continúe Mariana, sí. No se escucha, Mari. Está muteada. Disculpas. Yo creo que en el fondo siempre es
cuestión de política pública. En el caso de los traductores literarios, ninguno de nosotros ganaría absolutamente ningún dinero si no fuese gracias a las políticas públicas que permiten exportar de un mercado al otro. En mi caso, es el Estado de Noruega, con su programa Norlab, pero bueno, Argentina es uno de los países que también tiene, es fabuloso el programa Sur, así que estén atentos, ustedes que están produciendo libros, que están del otro lado, porque es un lujo, y lo tenemos desde 2009, que fue un requisito de la Feria de Frankfurt, etcétera, que si quieren más información sobre el programa, es interesantísimo porque hay que articular sí o sí vía el Estado, porque si no, las editoriales nunca tendrían fondos, mucho menos con pares de lenguas que no son, a ver, con lenguas que son periféricas como en mi caso, ¿no? Nadie podría pagar mis honorarios. Entonces, de nuevo, y en el caso de Noruega, vos, Flor, mencionaste más temprano que en Francia están subvencionando los costos de distribución. Bueno, Noruega tiene hace como 40 años ya, y todos los países escandinavos, la compra de libros garantiza que garantiza la subsistencia de las editoriales independientes. Entonces ellos compran sistemáticamente a todas las editoriales, tienen un número, es bastante complejo de explicar aquí, pero bueno, con esa política pública el Estado garantiza la subsistencia de los pequeños editores y ese material va directo a bibliotecas públicas. Y ahí también yo noto, a mí me parte el corazón escucharte decir, Soledad, que ay, recién ahora tengo un sueldo. Eso es como, ahí hay una ausencia de política pública, porque sí, y lo peor es está buenísimo para el ecosistema cordobés, ¿no? Y es necesario. Entonces ahí hay un Estado ausente. Totalmente. Sí, lo peor es que muchas veces está naturalizado. Concreta, ¿no? Perdón, está como naturalizado, ¿no? Que el que hace editorial o el que hace librería, bueno, es un sueldo escaso y no debería ser así, ¿no? O sea, mira, yo les cuento una pequeñísima anécdota. Cuando yo me junté con un pez gordo del mercado contándole muy ilusionada que quería poner una librería, me dijo, Sole, van a pasar 7 años hasta que ganes plata. Bueno, la pandemia adelantó uno. Ganar plata también va entre comillas, ¿no? Me empecé a cobrar sueldo. Por eso digo que me parece que es muy profundo, es muy difícil laburar en cultura, y ni hablar pretender zanjar ciertas cuestiones cuando nadie se está cobrando un sueldo digno. Entonces, bueno. Bueno, las y los comprometo a que sigamos charlando en otra instancia. Yo les agradezco muchísimo el tiempo. Y esto va a quedar, pueden compartirlo, y vamos a dejar un documento escrito también, que seguramente lo vamos a estar publicando la semana que viene, para que lo vamos a compartir y seguir debatiendo, ¿sí? Gracias, Sole, Javier, Carlos, Mariana, Gaby, y a quienes nos acompañaron. Un beso. Muchas gracias. Eso. Chao. Chao.